El pasado 1 de octubre, en una decisión dividida, en la que 6 dijeron que sí y 5 dijeron que no, lo cual ya pone en duda el resultado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la legalidad de la consulta para enjuiciar a expresidentes. No precisamente. No, o sea, algo así, ¿no? Pero no eso. No así. Ahorita les platico. Esto nos dejó ver a los mexicanos dos cosas. Primero, valió más la justicia en México y se sometió a la voluntad del Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República impuso su voluntad y ya cualquier pendejo se puede llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone que es el organismo máximo de justicia con el que contamos los mexicanos y se debería ocupar de cosas realmente importantes y constitucionales. Segundo, que hay mucho pendejo en México, pero muchos, o sea, un chingo. Tantos que andaban celebrando en redes sociales diciendo que ahora sí va a haber justicia, que ahora sí se iban a enjuiciar a los expresidentes. O sea, andaban celebrando y ni siquiera sabían qué celebraban. Porque la pregunta no es esa. Lo que avaló la Corte no fue eso. No van a preguntarte si quieres meter al bote a Salinas, Cedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto. No. La pregunta, digo, para aquellos que todavía no lo saben, es esta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y allí nos damos cuenta, pues, de que para celebrar eso y decir que se está tomando en cuenta al pueblo y que se va a hacer justicia, pues se necesita hacer bastante, pero bastante. Pendejo. Y es que ya en realidad, lo que aprobó la Corte es una pregunta que fácilmente se puede traducir a ¿estás de acuerdo en que se aplique la ley? A lo que todo el mundo va a contestar ¡a huevo! Sin embargo, nuestro presidente le juega el dedo en la boca así a sus seguidores, pues él perfectamente sabe que la ley no se somete a consulta, la ley se aplica. Si sabes que alguien es corrupto, tienes que seguir los pasos que indica la ley, hacer la denuncia, abrir el expediente, realizar una investigación, juntar las pruebas. Y si el sujeto resulta culpable, pues al bote. ¿Se acuerdan cuando teníamos un presidente con la fama de ser el presidente más pendejo de todo el mundo, pero de todo el mundo? ¿Sí saben de quién hablo, verdad? Enrique Peña Nieto. Así de pendejo como decíamos que estaba, sin necesidad de andar con mamadas de consultas ni nada de eso, encarceló a 8 exgobernadores, a los cuales acusó de corrupción. Siguiendo el debido proceso, los metió al bote. También hizo lo mismo con Alvester Gordillo y traía pero juido a Napoleón Gómez Urrutia hasta esta Canadá. Es decir, Peña Nieto sí sabía que la ley no se consulta, sino que se aplica. En pocas palabras, no se andaba con mamadas. Y sí combatió la corrupción como jamás se había visto, porque encarceló hasta a los de su mismo partido. A exgobernadores del PRI los metió al bote, algo que no se ve muy fácilmente. ¿Y qué hizo el gobierno de López Obrador? ¡Los soltó! Soltó a Guillermo Padres, soltó a Alvester Gordillo, se trajo a Napoleón Gómez Urrutia desde Canadá, pero lo peor, propone una consulta para ver si se ejerce o no la ley. Y todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación le sigue el rollo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está para vigilar que se cumpla la ley, que se respete la Constitución, nada más. No está para seguirle el rollo, más bien para lamerle las botas al presidente en turno. Y esto no lo digo yo. Lo dice el doctor en Derecho, o sea, alguien que sí sabe de leyes. El doctor Héctor Herrera Ordóñez, quien es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Si sigue así el presidente, ya me lo imagino con una margarita así en la mano, arrancándole los pétalos como adolescente. ¿Van al bote? No van al bote. ¿Van al bote? No van al bote. Presidente, no mames. Y el ejemplo de Peña Nieto se me viene a la cabeza porque si decíamos que Peña Nieto era un pendejo y pudo meter a 8 subgobernadores al bote, ¿qué tendría que hacer López Obrador si necesita preguntarle al pueblo si mete o no a los expresidentes que él siempre ha dicho que son corruptos a la cárcel?
Así como que, oigan, pueblo, esos son corruptos, saquearon al país. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, la consulta popular, además de inútil, resultará carísima. Según el INE, se necesitarán entre 8,000 y 10,000 millones de pesos para realizarla. Y se escucha mucho dinero, ¿verdad? Pero si tenemos en cuenta que en las pasadas elecciones del 2018 se pusieron 157,000 casillas en todo el país y se ocuparon más de 1,400,000 mexicanos como funcionarios de casilla, a los que se tuvo que capacitar, lo cual pues cuesta una lana, y además pagar un sueldo. Y si a eso le sumamos los gastos de poner las casillas, contar los votos y demás, pues ya nos damos cuenta de que la cifra no está muy exagerada, ¿verdad? No está muy lejos de la realidad, ¿cierto? El presidente, cuando se enteró del costo tan alto de su encuesta inútil, dijo que el INE se consiga voluntarios. No, mentiras, dijo que el INE se consiga... No puedo. Que no mames. Neta, ¿de dónde van a sacar 1,400,000 gentes dispuestas a perder días de trabajo en capacitación para después ir a estar en una casilla velando una encuesta inútil en la cual, si todos votan que sí, es la misma que si todos votan que no? Si no van cuando es obligación y les pagan, seguramente van a ir de gratis, de voluntarios. ¡Hombre! ¿Y por qué digo que da la misma si votan a favor o en contra? Porque de todos modos, en caso de que todos votaran a favor, que todos dijeran, sí, enjuícienlos y que la madre, se tendría que seguir el mismo procedimiento que se sigue ahorita. Es decir, no van a ir por ellos y los van a meter al bote sin juicio, sería en contra de los derechos humanos. Se tendría que seguir el debido proceso, demostrar su culpabilidad y después meterlos al bote. Y para eso, mis queridos chairos, no se ocupa consulta, se ocupa aplicar la ley. Ya sé que no faltará el fanático que diga, yo sí voy con tal de que me enjuicien a los expresidentes, ratas malditos del demonio. Y yo diría, ven cómo si están bien pendejos, que no entienden que no se ocupa la consulta. Así que ya dejando en claro que el Mesías Tropical quiere tirar a la basura 10,000 millones de pesos nomás para hacer sentir importantes a sus seguidores, porque para eso es la consulta, para que una bola de chairos se sientan poderosos yendo a votar para que enjuicien a los presidentes. Cosa que se puede y se debe hacer, pero sin consulta. Y aclaro, yo estoy a favor de que se investiguen y que se metan al bote si los encuentran culpables. Pero no con la mamada de hacer una consulta popular en un país que ocupa el 11º lugar en ignorancia del mundo. Es decir, apenas sabemos leer y escribir y nos consultan sobre cambiar la Constitución. Ahora, veamos para qué alcanzan en esta época de pandemia 10,000 millones de pesos. Fácilmente se podrían convertir en 10 hospitales de tercer nivel, de esos chingoncísimos que tienen de todo tipo de aparatos para cuidar la salud de los mexicanos, o aproximadamente 85 clínicas hospitales normalitas, como la mayoría de las que conocemos por aquí, con las cuales se podrían beneficiar a millones de personas a lo largo y ancho del país. También podría alcanzar para garantizar medicamentos y tratamientos para las personas con cualquier tipo de cáncer en México durante 2 años. Alcanza para pagar el anticipo de las vacunas contra el COVID-19 para todos los mexicanos. Y para muchas otras cosas más que, pues, neta, no investigué, pero estoy seguro que 10,000 millones de pesos alcanzan por un chingo. ¿Se han dado cuenta que las consultas que propone López Obrador siempre son una mamada? Primero le pregunta a la gente que nunca se sube en un avión dónde sería bueno poner un aeropuerto. Y ahora le pregunta a gente que no tiene conocimiento, pero para ni madres en derecho, si cambia la Constitución y enjuicia o no a expresidentes. ¿No sería bueno una consulta en la que de verdad cualquier ciudadano de pie, así como tú o como yo, se pudiera identificar con el beneficio? ¿De pérdida y saber de qué te están hablando? ¿Por qué no preguntas si queremos un descuento en el recibo de luz que está llegando por los cielos ahora que todo el mundo está encerrado en su casa todo el día? ¿Por qué no le pregunta a los empresarios si quieren que les apoye con una lanita, con el gasto de nómina y seguro social que gastaron mientras duraron cerrados los negocios en la pandemia? ¿Por qué no le pregunta a la gente que está sin trabajo por la pandemia si necesita un apoyo de unos 8,000 mensuales para salir adelante, así como les da a los guachicoleros? ¿Por qué no le pregunta al pueblo si queremos que cumpla su palabra de quitar el impuesto a las gasolinas para que nos cueste 12 pesos el litro en lugar de 20? Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno,
Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. ¿Por qué no le pregunta al pueblo si quiere que todos los mexicanos tengamos derecho a atención médica y medicamentos gratuitos contra cualquier enfermedad, nomás por el solo hecho de ser mexicanos? Sin registro, sin IMSS, ISSSTE, esto, lo otro, aquello, nada, ni madre. Con el puro INE. Como en Inglaterra. Allá ya lo tienen, así. Cualquiera tiene todos los servicios y no necesita andar papeleando y moviéndose ni nada. Así que, gente, López Obrador no hace consultas populares para lo que es realmente importante. Las hace para mantenerlos entretenidos. Y esta consulta en particular es una mamada. Si de verdad quisiera enjuiciar a expresidentes, ya lo hubiera hecho. Si Peña Nieto pudo, ¿por qué él no?